Muy buenas noches, mi nombre es Jaycee Paola Zambrano y junto a mi compañera Charol Daniela Bermúdez Dávila le vamos a presentar un análisis sobre el comportamiento de la economía global desde una perspectiva conceptual y macroeconómica. Este trabajo forma parte del curso de macroeconomía orientado por el docente Juan Álvaro Picón Contreras y tiene como objetivo principal entender cómo se comporta la economía a nivel mundial, qué factores le influyen y qué políticas se aplican para mantener su equilibrio. Para empezar, quiero que pensemos en algo sencillo. ¿Qué pasa cuando un país produce lo que otro necesita? Y cuando una empresa colombiana depende del dólar para importar sus insumos. Bueno, eso es economía global. La economía global es la actividad económica interdependiente que ocurre entre varios países. Es decir, lo que pasa en una economía puede afectar a muchas otras. Esa conexión se da a través del comercio internacional, las finanzas, la inversión y la globalización. Como podemos ver, hoy ningún país vive aislado. Si China reduce su producción, Europa siente el impacto. Y si se sube el precio del petróleo en Medio Oriente, Colombia paga más por transporte. Ahí es a donde podemos ver lo conectados que estamos. En cuanto a las características de la economía global, tenemos las cuatro más importantes. La primera sería la globalización, ya que pues con ella podemos superar lo que vienen siendo las fronteras nacionales para la creación de un sistema económico en constante movimiento que se esté adaptando a las necesidades económicas de cada país o a nivel mundial. La segunda sería el comercio internacional, que básicamente funciona para que los países puedan intercambiar esos bienes o esos servicios que no son producidos en sus propios territorios y de diversificar el mercado. Tenemos también las finanzas internacionales que se enfocan en cómo se están gestionando los recursos financieros a nivel global y a nivel país. Y por último, la inversión global, que consiste en una estrategia financiera cuyo objetivo es invertir en activos y en mercados de diferentes países del mundo. Podemos estarnos preguntando si hay cambios en la economía. Y sí, la economía global a lo largo del tiempo no es estática. Ella tiene ciclos como las estaciones del año. Entre esos podemos encontrar la expansión. Es el momento en que la economía empieza a crecer. Las empresas venden más, contratan personal, la gente consume y hay optimismo general. Una de sus características es el aumento del Producto Interno Bruto. Hay más empleo y mejores salarios. Hay mayor inversión y consumo. Hay una inflación moderada. El auge. Aquí la economía alcanza su punto más alto. Todo parece ir perfecto, pero también es cuando pueden aparecer excesos. Sus características es que hay máximo nivel de producción, hay desempleo muy bajo y hay posible sobreinversión o especulación. Pero aquí es donde vemos que no todo sería como tan bueno porque invierten en exceso. ¿Y qué es lo que pasa? Que este crecimiento no sería muy sostenible. Está la recesión, que es como la parte ya negativa que podemos ver de la economía y comienza con el estado de la recesión. La economía empieza a desacelerarse, las ventas bajan, las empresas reducen gastos y el desempleo comienza a subir. Una de sus características es la caída del PIB durante al menos 2 trimestres. Hay menor inversión y consumo. Hay aumento del desempleo y hay una pérdida de confianza sobre el gobierno y la economía. Las personas compran menos, las empresas venden menos y algunas tienen que despedir empleados. Esta es una señal de alerta. Está la depresión también. Ya esa es como la fase más crítica. La recesión se prolonga y se convierte en una crisis profunda. Entre sus características está la contracción económica severa y prolongada. Hay altísimo desempleo, hay quiebras empresariales y hay pérdida masiva de poder adquisitivo, como por ejemplo durante la Gran Depresión de 1929, millones de personas perdieron sus empleos y hogares. Ese es el peor escenario económico. Y ya viene el estado de recuperación, que es cuando la economía empieza a mejorar, se reactiva el consumo, se crean empleos y se recupera la confianza. Hay una reapertura de empresas, hay un aumento gradual del PIB y mejora en el empleo. Y hay estímulos económicos.
Después de una crisis, el gobierno puede invertir en obras públicas, puede bajar impuestos o apoyar a las empresas para que vuelvan a crecer. Este ciclo contable no solo afecta a los gobiernos, también a nosotros, desde el precio del pan hasta la posibilidad de conseguir empleo. Entender el ciclo contable es entender cómo se mueve el mundo. Ahora bien, entender el ciclo económico no es suficiente si no analizamos la decisión que lo moldea. Las políticas económicas globales. Una vez comprendido cómo se comporta la economía a lo largo del tiempo, es momento de ver qué herramientas utilizan los países para influir en ese comportamiento. Pero ¿quién controla este ciclo? Nos podemos estar preguntando. Aquí entra el juego las políticas que los gobiernos aplican a nivel internacional. Entre ellas podemos encontrar política fiscal, política comercial, política digital y tecnológica, política energética y ambiental, política monetaria internacional y la política geopolítica y de gobernanza global. ¿Qué es la política fiscal global? Esa se refiere a cómo los gobiernos manejan los impuestos y el gasto público. A nivel global también incluyen acuerdos para evitar la evasión fiscal de grandes empresas. La política comercial. Esas son las decisiones que toman los países sobre cómo comerciar con otros, si se permiten importar productos sin impuestos, si protegen sus industrias locales o si firman tratados de libre comercio. La política digital y tecnológica. Esta regula el comercio digital, la protección de datos, la ciberseguridad y el uso de plataformas tecnológicas. Está la política energética y ambiental. En estas son las estrategias para gestionar lo que son los recursos naturales, reducir la contaminación y promover energías limpias. También buscan independencia energética frente a países dominantes. Está también la política monetaria internacional. Esas son las decisiones que toman los bancos centrales sobre la tasa de interés, la inflación y tipo de cambio. Aunque cada país tiene su banco central, como todos sabemos, sus decisiones afectan a otros. Un ejemplo de eso es cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa? El dólar se fortalece y los países emergentes como Colombia y Venezuela pueden ver aumentos en el costo de su deuda externa. Y por último, entre las políticas tenemos política geopolítica y de gobernanza global, que estas son las decisiones que afectan las relaciones entre países, ya serían las sanciones, acuerdos internacionales, cooperación en seguridad, salud, derechos humanos y economía. Las políticas de la economía global no solo son decisiones del gobierno lejanos, son acciones que afectan lo que pagamos, lo que comemos, cómo trabajamos y cómo vivimos. Variables macroeconómicas, variables internacionales, variables financieras y las variables sociales y ambientales enfocadas también en los indicadores en cuanto a la economía global. Entonces, para las variables macroeconómicas tenemos los indicadores que son el Producto Interno Bruto, PIB, la inflación, la tasa de desempleo, la tasa de interés, el déficit o el superávit y la balanza comercial. El Producto Interno Bruto, PIB, pues encontramos que este Producto Interno Bruto representa el valor total de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país durante un periodo determinado, normalmente anual o trimestral, para que se pueda evaluar el peso económico relativo de cada país en el sistema mundial, analizar la eficiencia productiva y el nivel de desarrollo y tomar decisiones en base a ello sobre la inversión extranjera, el comercio o incluso la cooperación internacional. El siguiente indicador es la inflación en la economía global, la cual tiene cuatro causas principales. La primera es el choque de oferta. La siguiente sería las políticas monetarias expansivas, ya que se emiten de forma excesiva el dinero o las tasas de interés se vuelven muy bajas, lo cual estimula pues el crecimiento de la inflación. La siguiente sería el aumento de los costos de producción y por último la demanda agregada, que es cuando el consumo supera la capacidad productiva y los precios tienden a subir, dando como resultado esta inflación. El siguiente indicador que tenemos es la tasa de desempleo, la cual mide cómo está el desempleo pues en cada país y a nivel mundial. Esto se ve reflejado en varios factores y en cómo estos factores tienen un impacto en la economía global. El siguiente indicador que tenemos es la tasa de interés. Este es uno de los principales instrumentos o es uno de los más poderosos en la política económica global porque representa el precio del dinero, lo que cuesta realmente pedir un préstamo
o lo que se gana al ahorrar este dinero. ¿Cómo funciona la tasa de interés en una economía global? Básicamente, el Banco Central es quien establece la tasa de referencia para controlar esta inflación y estimular así o frenar la economía. Continuando con los indicadores, tenemos el déficit o el superávit. Es el excedente de los recursos que queda después de cubrir todas las obligaciones financieras y puede aplicarse tanto a gobiernos como a empresas y economías nacionales. Y por último, tenemos el indicador macroeconómico de la balanza comercial, la cual refleja la diferencia entre lo que un país exporta, es decir, lo que venden al exterior, y lo que un país importa, que es decir, lo que compran del exterior. Si se exporta más, hay un superávit, y si se importa más, hay un déficit. Continuando con las variables, tenemos las variables internacionales, que estas variables son factores clave que influyen en el comportamiento de la economía global y en las decisiones económicas de los países. En un mundo interconectado como en el que vivimos actualmente, estas variables no solo afectan el comercio, sino también las finanzas y la política, el desarrollo y la estabilidad social. Las variables financieras son indicadores claves que permiten analizar el comportamiento de los mercados, analizar el comportamiento de la salud económica de un país o de una empresa y nos da paso para la toma de decisiones estratégicas en un entorno globalizado en este caso. Y por último, tenemos las variables sociales y ambientales que son fundamentales para comprender el desarrollo económico desde una perspectiva más integral y sostenible. Estas variables no solamente complementan los indicadores financieros y económicos que hablamos anteriormente, sino que también revelan las condiciones reales de vida, de equidad y de sostenibilidad en los modelos de desarrollo. Muchas gracias por la atención. Este fue nuestro análisis orientado a a la economía global.